¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias, con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante esta hora de programación. 12 en punto, estamos en la señal de 13 Costa Rica Televisión, de la 101.5 FM de Costa Rica Radio y también a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Usted puede observar esa dirección en la parte inferior de nuestra pantalla con todo el detalle en caso de que deba levantarse de la señal abierta de CINAR 13 de Costa Rica Televisión. De inmediato hacemos un repaso por nuestros titulares. $2,000 oficiales de la Fuerza Pública y 400 de tránsito participarán en el operativo de seguridad de esta Semana Santa. La NAME advierte sobre fallas en asfalto, cactaluces y pintura en el paso a desnivel de las garantías sociales. Si usted recibe una llamada para que acceda a una página de la SUPEN y de datos para que le depositen su FCL, no lo haga. Podría estar ante una estafa. Una nueva masacre masiva en un lugar comercial sacude el estado de Colorado en los Estados Unidos. Y vamos con el detalle de las informaciones. La Caja Costarricense del Seguro Social mantiene un total de 195 camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En el peor momento de la pandemia, la entidad llegó a tener 359 camas UCI. Sin embargo, tras la disminución de casos en el país, se han reconvertido para dedicar espacios a otras especialidades. La reconversión de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido ocurriendo de cara a la disminución de casos de COVID-19 en el país. Las camas de cuidados intensivos son un claro ejemplo de esto. Según Roy Wong, epidemiólogo de la entidad, ha habido una reducción de un 45% de esos espacios para habilitarlos a otras especialidades. El médico señala que a la fecha se mantienen 195 camas para cuidados intensivos COVID-19 de las 359 que llegaron a existir en el país. A pesar de no tener 190 pacientes en UCI para COVID, podemos ver de que el plan contempla un margen de seguridad. ¿Y qué es este margen de seguridad? Porque sabemos de que este es un virus tan cambiante, un virus con enorme transmisibilidad y que rápidamente nos puede llevar a cambiar el escenario. Entonces tenemos este margen de seguridad que justamente no son utilizadas, son destinadas para pacientes COVID, a pesar de que en este momento no hay un paciente COVID en esa cama, pero justamente es para contemplar ese margen de seguridad. El médico indica que la caja está en la capacidad de retornar en cualquier momento para atender un aumento de casos de coronavirus en Costa Rica. En este momento tenemos un escenario que realmente podemos decir en favor y en contra. Es decir, en este momento la infraestructura ya fue creada y el equipamiento ya fue dotado. Es de la enorme virtud que en este momento tenemos en relación al escenario que vivíamos la semana pasada, el año pasado, perdón. Entonces, eso es algo sumamente importante y entonces aquí el plan está contemplado en que es desocupar las camas en la medida de lo posible, por supuesto, sin poner a riesgo a los pacientes que están siendo atendidos, pero desocupar las camas para poder entonces reconvertirlas ahora otra vez a la atención de COVID. Precisamente la idea es que sea el SEACO y el Hospital Calderón Guardia los centros encargados de atender todos los casos de SARS-CoV-2 en el país y así retornar espacios en hospitales regionales y clínicas del país. Nosotros tenemos un crecimiento progresivo, estamos dotando de camas o abriendo camas acorde a la necesidad o la demanda. Hoy por hoy tenemos ya la utilización de un 69% de las camas de la torre y estamos trabajando con herramientas técnicas para la ampliación. Los servicios normales del hospital todavía están un poco afectados, pero se está normalizando en la medida del posible porque tenemos que estar atendiendo en conjunto con el SEACO también y el psiquiátrico, cada uno con su nivel de atención, atender al paciente con COVID. Por otro lado, de cara a estos cambios, el Dr. Wong también pide a la población atender los llamados de las autoridades de salud y presentarse solo a centros médicos cuando sean convocados. Hacer un llamado de que justamente
no asistir al centro de salud si realmente no lo consideras necesario, solamente porque ahora yo quisiera una consulta más presencial que una consulta virtual. Pero sí se llama, ya es una consulta muy programada de que justamente se han tomado todas las medidas para que el día que justamente vaya a ser atendido este paciente, entonces esas medidas estén presentes, evitando fundamentalmente las aglomeraciones, respetando los aforos permitidos y por supuesto siguiendo las medidas. Insisten que si son llamados a una cita presencial es importante que no pierda este espacio, pero afirman que se mantendrá cierta virtualidad para proteger a la población de riesgo. Y continuando con temas de salud, cerca de 3.000 niños de todo el país no han recibido su esquema de vacunación completo. Autoridades de salud hacen un llamado para que los padres de familia revisen el libro de vacunación y lleven a estos menores a inmunizarse. Mucho hemos hablado en las últimas semanas sobre la vacunación contra la COVID-19. No obstante, el tema de las inmunizaciones va más allá. Por ejemplo, se mantiene la vacunación de niños pequeños para protegerlos de enfermedades como sarampión, polio, tétanos, difteria y otras enfermedades. En nuestro país, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cobertura se ha mantenido en 95%, números positivos más no totales. Según Elvis Delgado de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, a pesar de la pandemia se mantuvo la vacunación a un buen ritmo. La afectación se dio en los atrasos en la llegada de la vacuna pentavalente por 3 meses, pero este problema ya fue resuelto. No obstante, a pesar de los esfuerzos de salud, aún existen 3.000 niños en nuestro país que no han recibido su esquema completo. El impacto de la pandemia como tal, pues ha sido mínimo, ¿verdad? En el tema de vacunación en niños ha sido mínimo, pero que nos falta todavía hacer como ese esfuercito para alcanzar las coberturas ideales, ¿verdad? Para tener un país libre de prácticamente enfermedades que sabemos que el 95% es lo que nos garantiza a nosotros prácticamente como país tener el país fuera el sarampión, fuera neumococo, fuera tétanos, fuera todo, ¿verdad? Delgado insiste a los padres de familia que revisen el libro de vacunación para verificar que al menor no le hace falta ninguna de estas inmunizaciones. Al insistir en el recordatorio de esos padres que revisen el esquema de vacunación de sus niños, si le falta la dosis es el momento, tomando en cuenta con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento, acercarse al centro de salud que le corresponde a ese niño y llevarlo a vacunar para ponerlo, como le llamamos, la puesta al día, ¿verdad? De su esquema de vacunas. El funcionario señala que aunque aún falta cierta población de atender, los números de Costa Rica son muy superiores a los de la región. La parte positiva de todo esto es que nosotros, a diferencia de otros países, inclusive a nivel centroamericano, lo voy a decir con nombres, El Salvador, Guatemala, el mismo Honduras, que tienen coberturas en este momento de 70% de su esquema de vacunación en niños. Eso todavía es mucho más alarmante. Si nosotros tuviéramos 70%, créame que estuviéramos haciendo, bueno, no sé, campañas, jornadas, alguna estrategia, pese agregado a la vacunación de COVID, ¿verdad? Con nuestro mismo personal, llevando eso a qué sé yo, inclusive de casa a casa, un seguimiento, una cosa así. Datos preliminares de la Organización Mundial de la Salud del primer cuatrimestre del 2020 apuntaron a una disminución sustancial del número de niños que completan las 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y tosferina, preocupando a especialistas regionales. Este año, la Organización Panamericana de la Salud emitió un reporte especial de la isla La Española que incluye Haití y República Dominicana, donde se documentaron el deceso de 6 casos de difteria en Haití, uno de ellos falleció, y 5 casos de difteria en niños menores de 12 años en República Dominicana, de los cuales todos fallecieron. Estos datos son realmente alarmantes, más allá de que estemos viendo, ¿no?, un importante número de niños afectados, considerando que la difteria es una enfermedad totalmente prevenible a través de la vacunación, sino también que nos hace alertarnos sobre los peligros inminentes en esas caídas de vacunación de cobertura. El llamado de ambos es crear conciencia y que los padres o cuidadores puedan actualizar el esquema de inmunización de sus hijos, ya sea para regresar a clases o para cuidarse en casa de enfermedades que son prevenibles gracias a las vacunas. Y el operativo de Semana Santa, que inicia este miércoles 24 de marzo, se extiende hasta el domingo
3 de abril. Más de 2.000 policías, 700 cruzrojistas y 300 policías de tránsito serán parte del despliegue durante estos días. El periodista Andrés Ortiz nos informa sobre el tema. Muy buenas tardes, Andrés, adelante. Gracias, compañeros, buenos días para ustedes y para los televidentes. Así es, el operativo de Semana Santa inicia, en este caso, por ejemplo, de la Fuerza Pública el día de mañana 23 y se extiende hasta el domingo 3 de abril. Más de 2.000 policías de la Fuerza Pública velarán por el resguardo de todas las personas, tanto de los que se quedan en sus casas, en las comunidades, como también quienes deciden viajar a sitios para vacacionar. En el caso, por ejemplo, de la Cruz Roja, será con al menos 700 personas en diferentes puestos, tanto en carretera, en playas o en centros de vacacionar, como bien también en los puestos ya propios de mando. Ellos iniciarán este operativo el próximo sábado y se extiende también hasta el domingo 3 de abril. Veamos la siguiente información. El operativo de los cuerpos de rescate y seguridad para la Semana Santa inicia desde este miércoles 24 de marzo. Serán más de 2.000 policías de la Fuerza Pública dedicados a diferentes labores que conlleva el resguardo de las personas que viajan a vacacionar, como también de quienes se quedan en el área metropolitana. La Semana Santa es del lunes 29 de marzo al domingo 3 de abril. Bueno, hay dos zonas que son prioridades, que es el Pacífico y el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la zona del Caribe, que ha tenido en los últimos meses un aumento en la visita de turistas nacionales. Pero también estamos contemplando dentro de la operación algunos otros lugares de alta visitación como La Fortuna o parques nacionales donde la gente acostumbra a hacer actividades de montaña, porque en coordinación con Cruz Roja hemos visto alguna alerta también que se deriva del incremento de personas que se extravían o que tienen problemas y que después tenemos que entrar con patrullas de rescate a buscarlos. En el caso de la Cruz Roja, el operativo inicia el sábado 20 de marzo hasta el domingo 3 de abril. Más de 300 miembros de la Benemérita participarán en los puestos en carretera o en las zonas de vacaciones. A esto se suma la cantidad de cruzrojistas en las bases en todo el país. Bueno, vamos a estar divididos en diferentes periodos durante toda la Semana Santa. Eso significa que por periodo operacional vamos a tener aproximadamente entre 450, 400 cruzrojistas, dependiendo de la ubicación. Específicamente para lo que son los puestos de atención, tanto de carretera como de playas, estimamos cerca de 300 que van a estar propiamente en esto, más el resto del personal que va a estar en nuestras bases porque el servicio se va a mantener. Entonces eso va a hacer que aumente considerablemente la cantidad de personal por turno de trabajo que vamos a tener. Por su parte, la Policía de Tránsito destinará más de 300 miembros para controlar el flujo vehicular en los principales hechos delictivos, como conducción bajo los efectos del alcohol o conducción temeraria, entre otros. En este caso vamos a tener más de 450 oficiales de tránsito dedicados a los operativos dentro de lo que es el plan de Semana Santa. Es importante destacar que tenemos otro recurso que también va a estar en la labor ordinaria, pero hacemos un trabajo mixto, de ahí que los más de 450 oficiales estarán atendiendo temas de controles de alcohol, controles de velocidad, verificación de que los vehículos no anden sobrecargados. A su vez es importante verificación de los documentos, licencia de conducir, derecho de circulación al día, la revisión técnica del automotor y que pues, se encuentra también en buenas condiciones como es el estado de las luces del automotor. En el 911 reciben en promedio durante la Semana Santa 27.000 reportes de incidentes, un 10% más que cualquier semana. Entre estos hechos atienden principalmente por emergencias que requiere personal policial y accidentes de tránsito. Bien, esta es la información que tenemos sobre este operativo de Semana Santa, pero por supuesto hacer el llamado a las personas para que se cuiden y para tener una Semana Santa adecuada sin alguna emergencia que se pueda presentar. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro compañero Andrés Ortiz y reiterar el llamado. Recuerde evitar la velocidad en carretera, llevar a los niños en sus sillas adecuadas, por supuesto sin alcohol para manejar y también cuidar sus pertenencias para no tener alguna circunstancia delictiva durante esta Semana Santa que se avecina. Y
a las 12:15 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales cr.com. Ustedes pueden observar el sector de la ruta 27 después del peaje de Escazú. Bastante fluidez vehicular, tanto para los que se dirigen al área del Pacífico como quienes ingresan a San José. Eso sí, un cielo bastante nublado. Ahora en la rotonda de San Sebastián, como es habitual, quienes ingresan a la rotonda deberán hacer la fila correspondiente para ingresar. Sin embargo, no se observa congestión en la zona, ni tampoco por la ruta 39. Por su parte, el cruce de San Francisco de Dos Ríos, como es habitual, el semáforo de la zona crea alguna fila de vehículos, sin embargo, es lo habitual en varias partes de nuestro país. Recordar, evitar la velocidad en carretera y darle campo a la cortesía. Por último, el sector del Real Cariari, también fluidez vehicular para quienes se dirigen para Alajuela, tanto para los que van para San José. Recuerde, como lo hemos venido diciendo, arreglo esta cámara, así que para que tome las precauciones y el tiempo necesario, porque a veces se crea bastante congestión en esta zona. Y hasta ahora hacemos una pausa comercial, pero antes le contamos que a casi un año de inaugurado el paso de nivel de las garantías sociales, la NAME detecta fallas de asfaltado, captaluces y pinturas. Los detalles después de la pausa. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Buena Vida, eso es lo que queremos para usted. Y Buena Vida es el nuevo programa de televisión que tendremos a partir del 5 de abril aquí en 13 Costa Rica Televisión. A las 2:30 de la tarde vamos a compartir informaciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Les esperamos. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Mi banco es un banco diferente. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Un banco solidario que en medio de esta crisis sigue apoyando a miles de personas y familias. Mi banco sí es diferente. Mi banco es solidario. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. En Cine en Cortos, este jueves 25 de marzo a las 9 de la noche, veremos 3 cortos de la serie Secuelas de la Pandemia, que reflejan la oscuridad. Me gustaría preguntarle por su dolor, pero tengo la respuesta. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:19 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes. La compra en 605 colones con 14 céntimos y la venta en 613 colones con 78 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y como lo decíamos antes de la pausa comercial, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, identificó fallas y deterioros en la pintura, la señalización, los captaluces y el pavimento del paso de desnivel en las garantías sociales que se inauguró un año atrás. Estas deficiencias las dio a conocer la NAME en un informe de auditoría técnica. La garantía de esta obra se vence el próximo 30 de marzo.
Apenas un año después de que se inauguró el paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, identificó una serie de fallas y deterioros en la obra a partir de un informe de auditoría técnica. La NAME encontró deterioros prematuros como el desprendimiento del vinil retroreflectivo en captaluces, resquebrajamiento, desprendimientos y decoloración de la pintura en pasos peatonales. En cuanto a la pintura termoplástica, típicamente cuenta con una vida útil aproximada de 3 años y las deficiencias identificadas fueron solventadas en su mayoría por el contratista. En cuanto a la demarcación de los cruces peatonales, el material utilizado no es termoplástico, ya que este presenta un comportamiento de baja resistencia al deslizamiento. Asumimos, se utilizó pintura a base solvente, que típicamente presenta una vida útil de 6 meses hasta 1 año. También se identificaron secciones de las rampas del proyecto con un riesgo potencial de que la estructura de pavimento tenga una capacidad menor a la requerida para satisfacer las cargas de tránsito. También se detectó que el proceso constructivo de los sistemas de contención vehicular no garantiza un adecuado desempeño durante la operación del proyecto. Ante esto consideramos, y se le hizo saber a la administración oportunamente, que no es el desempeño esperado para este tipo de proyectos de obra nueva. Y también en el caso de la demarcación horizontal y los captaluces, la administración respondió que esto se le ha comunicado a UNOPS y al contratista, a lo cual el contratista ha hecho varias demarcaciones después de que se ha puesto en operación el proyecto. Sin embargo, la pintura sigue presentando deterioros, lo cual consideramos que no es lo conveniente para un proyecto que tiene un periodo de operación realmente corto. La UNOPS, una de las encargadas de la ejecución del proyecto, respondió a estos señalamientos que los deterioros identificados en la demarcación estaban en proceso de revisión o que se sustituirán los captaluces desprendidos o con defectos. La construcción del paso de nivel de las garantías sociales inició en enero del 2019 y se inauguró en marzo del 2020. La inversión fue de $17.6 millones y los encargados de la ejecución de las obras fueron el Consejo Nacional de Vialidad, la empresa MECO y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. De acuerdo con la NAME, el contratista realizará una revisión antes de que se venza la garantía del proyecto el próximo 30 de marzo. Durante la semana anterior se ejecutó un cierre parcial de carriles debido a la corrección de un problema de infiltración de agua. Y volvemos con información en vivo, y es que en 2 días los diputados solo aprobaron 3 de las 352 mociones de reiteración que se le presentaron al proyecto de empleo público. Además, los empleados de las municipalidades se manifestaron contra la reforma en las afueras del Congreso. Nuestra compañera Melanie Corrales se encuentra en el lugar y nos amplía. Buenas tardes, Melanie, adelante. Hola Melissa, buenas tardes. Así es, como usted lo indica, todavía continúan acá afuera del Congreso algunos funcionarios de las diferentes municipalidades y también representantes de la ANEP haciendo su manifestación, y hace pocos minutos ingresaron al plenario y entregaron un documento donde explican a los diputados cuáles son las 10 razones, según ellos, por las cuales las municipalidades deben estar exentas del proyecto de ley de empleo público. Comentarles que, bueno, en este momento los diputados se encuentran en el receso de almuerzo, la sesión se retomará a las 1:30 de la tarde, y una de las mociones que se rechazó hoy fue la de incluir a todos los empleados públicos dentro del salario global, como lo estaba solicitando el Partido Unidad Social Cristiana. Pero además de eso, bueno, ¿qué opinan algunos legisladores? ¿Cómo va quedando este proyecto de ley de empleo público? Veamos. Acaba de llegarnos un criterio, por ejemplo, del Tribunal del Servicio Civil que nos señala 8 o 9 errores e inconsistencias graves en el proyecto que no se pueden arreglar con mociones de reiteración. Ellos señalan que el procedimiento sancionatorio, hay artículos que son contradictorios, que lo van a hacer inaplicable, le están poniendo competencias que no debería tener, están duplicando funciones en distintos artículos, y así por todo, a lo largo de todo el texto vemos ese tipo de errores. Quedan áreas que tienen que ver con estos límites y alcances para garantizar que la autonomía administrativa funcional de las universidades se respete. A como está el proyecto hoy, básicamente Mideplan sería el jefe de las universidades, y esto no tiene nada que ver con el tema salarial, es un tema aparte. Tengo mociones para el tema de objeción de conciencia, por ejemplo, que nada tiene que estar haciendo en este proyecto y es una cosa sumamente grave. Y algunas otras que tienen que ver con impedir arbitrariedades a la hora
de la evaluación de desempeño y demás. Bueno, básicamente el rechazo es para el traslado voluntario de los funcionarios que queden con un salario menor al que establece la nueva escala salarial. Eso va a implicar un riesgo de litigio muy alto porque entonces se tendrán pluses en una parte del Estado y en los nuevos no solo tendrán un salario más alto a pesar de que hay gente que tiene bastantes años de estar en la administración pública, sino que también van a tener una nueva escala salarial en el mismo puesto. De manera que eso no sé si se podrá sostener en la sala constitucional. La fracción ha sido categórica en que no quiere generar ningún tipo de exclusión en la ley de empleo público. Y si dentro de la comisión se entendió así con alguna de las mociones por la amplitud de las mociones, eso se busca corregir, como sucedió el día de ayer, por ejemplo, teniendo claridad de que las universidades, el Poder Judicial y las municipalidades están dentro de la ley de empleo público. Bien, y como les comentaba al inicio de la intervención, desde muy temprano en la mañana, los representantes de la ANEP junto con funcionarios de las diferentes municipalidades llegaron hasta la Asamblea Legislativa. Al inicio hubo un poco de disturbio, sin embargo, al final todo se mantuvo en calma. Ellos querían ingresar, no se les permitía el acceso, pero bueno, posteriormente se permitió que Albino Vargas ingresara al edificio del Congreso para hacer entrega de este documento en el cual ellos expresan su oposición al proyecto de ley de empleo público. Pero puntualmente, ¿por qué se oponen? Veamos. Nosotros nos oponemos a toda la ley de empleo público que se está en estos momentos viendo en la Asamblea Legislativa. Primero, porque es violentar la autonomía institucional de muchos entes públicos, pero principalmente violenta la autonomía municipal, que está en el artículo 170 de la Constitución Política, donde dice que las corporaciones municipales son entes públicos autónomos. La discusión sobre este proyecto de ley se retomará a la 1:30 de la tarde. Nada más agregar que esta semana hasta el jueves está previsto que las sesiones del plenario legislativo se mantengan desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Melissa. Muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corrales por este informe y recordar que los diputados tendrán hasta este jueves para discutir el proyecto de empleo público porque ya ingresarían a Semana Santa y sería hasta después de esta Semana Santa que se volvería a discutir sobre este proyecto. Cambiamos de tema y es que el Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación durante este año, mientras que los bomberos forestales del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas protegidas. En este momento atienden un incendio grande en Pavones, en Guanacaste y en el humedal Caño Negro. Este es el incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos trata de controlar en Pavones, en Andayure de Guanacaste. El siniestro ha consumido alrededor de 20 hectáreas, afectando en su mayoría bosque secundario. Este es el 8º incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos atiende en el año 2021. Sin embargo, en lo que va del año, Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación. Sí, en este momento estamos manejando un incendio en San Pedro de Nandayure, son 55 hectáreas, estamos trabajando con alrededor de 20 bomberos. Si bien es cierto, ayer tuvimos una lluvia, esto no fue suficiente para que se extinguieran. Este tema de los incendios forestales durante este año ha afectado principalmente la provincia de Guanacaste, ahí donde se han concentrado. Afortunadamente la zona sur y el Pacífico Central no ha sido tan fuerte el efecto de los incendios forestales. Por su parte, los bomberos forestales del Programa de Manejo del Fuego del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas silvestres protegidas, siendo el ocurrido en el área de conservación Guanacaste el 4 y 5 de marzo el más grande. Este incendio arrasó con 700 hectáreas aproximadamente, ya que aún están contabilizando el área afectada del Parque Nacional Guanacaste. También se han presentado incendios en Barra Honda, Playa Hermosa, Cerro La Cruz y actualmente se atiende uno en Caño Negro. La temporada continúa de incendios forestales, en el caso nuestro quizás en las últimas zonas hasta el mes de mayo. Actualmente se atiende un incendio en el refugio Caño Negro. Empezó una finca fuera, ya ingresó al refugio ayer en horas de la tarde, hoy continúa el personal. Aún pues se desconoce el número de hectáreas afectadas, aquí lo complicado es el tipo de ecosistema que es área de humedal, entonces continuamos con atención. Marzo y abril son los meses más severos en cuanto a los incendios forestales. En todo el año 2020 se quemaron 1.371 hectáreas de terrenos protegidos en 67 incendios.
Y la ARECEP propone una rebaja en las tarifas de los autobuses de 5 a 240 colones para los próximos meses. Según los empresarios autobuseros, esta rebaja de 2.65%, una rebaja de este tipo, sería un duro golpe para el sector. Entre 5 y 240 colones podría ser la reducción de las tarifas de autobuses que tramita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECEP, según informó la oficina de prensa de esta entidad. Ante esta situación, los ajustes de las 3.817 líneas que existen a nivel nacional quedarían de la siguiente manera. No tendrán ajuste 124 líneas. 3.294 tarifas tendrán una rebaja entre los 5 y los 40 colones. 248 bajarán entre 45 y 80 colones. 69 tendrán una disminución entre 85 y 120 colones. Asimismo, 49 se reducirían entre 125 y 160 colones. 18 disminuirán entre 165 y 200 colones. Y finalmente, 15 tarifas bajarán entre 205 y 240 colones. Según la ARECEP, consideraron el 75% de los costos operativos, es decir, el precio de los combustibles, el salario, además de los costos administrativos y operativos, datos que corresponden a julio y diciembre del año pasado y no contemplan los cambios de este 2021 hasta que se active la del primer semestre del año en curso. Entre tanto, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, aseguró que el ajuste de un 2,65% en las tarifas podría traer más problemas al sector. Bolaños aprovechó para recordar que el año anterior la ARECEP suspendió las audiencias de los ajustes tarifarios. Sin embargo, recordemos que el año anterior la autoridad reguladora suspendió todos los ajustes tarifarios, todas las audiencias y por lo tanto el primer ajuste que correspondía para el sector en el mes de enero se nos otorgó hasta diciembre. Es decir, en este momento tenemos aproximadamente 3 meses de estar percibiendo ese ajuste y realmente una rebaja de un 2.65 en las tarifas es un golpe sensible, sobre todo para un sector que es el segundo sector más afectado según datos del Banco Central. La audiencia pública virtual se realizará el próximo 6 de abril, según informó la ARECEP. Y para esta Semana Mayor, el ICT y el Ministerio de Cultura prepararon 6 guías turísticas culturales. El fin es que los visitantes descubran las maravillas que se ofrecen en lo largo y ancho de nuestro país. Para esta Semana Santa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura prepararon 6 ofertas turísticas, culturales y naturales de nuestro país. La idea es que los turistas nacionales y foráneos se deleiten con la gastronomía y el patrimonio histórico arquitectónico de Sarapiquí, Tamarindo, Nicoya, Santa Cruz, Golfo, Puerto Jiménez, Turrialba, Jiménez, Los Santos y Monteverde, dijo el ministro de Turismo. Con estas guías es más atractivo recorrer y redescubrir los encantos naturales, los detalles históricos y las manifestaciones culturales, además de todas las actividades disponibles para el turista en esas hermosas regiones. Sin duda, ese elemento cultural mejora significativamente la experiencia turística. Las manifestaciones culturales propias de las regiones son maravillosas y muestran la esencia de los costarricenses, lo cual nos diferencia con el mundo. Entre tanto, la ministra de Cultura es del criterio de que la Semana Santa es una ventana que nos dará la oportunidad de acercarnos a la riqueza cultural. Hemos puesto a disposición de todos y todas ustedes estas guías turísticas que se enfocan por primera vez en los elementos culturales. Ellos son parte de nuestro patrimonio inmaterial y material, de ese bosque diverso del ser costarricense, de nuestras identidades regionales y locales que nuestras y nuestros artistas, gestores, cultores y portadores mantienen vivo. Las guías ofrecen un mapa turístico y cultural de cada zona, actividades turísticas, información de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías turísticos certificados por la entidad. Además, proporciona recomendaciones para el viajero, la agenda cultural y recreativa del año, las rutas de acceso, la artesanía, las actividades culturales, turismo rural comunitario, entre otros.
Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la gaviota. Este pájaro que parece tranquilo destruye los ecosistemas y deja a otras especies sin alimentos. Incluso se les ha llegado a considerar como una plaga aviar. Con sus bellos plumajes de color blanco y marcas negras en la cabeza o las alas, las gaviotas se mezclan entre el azul del cielo o los anaranjados celajes. Gracias a su notable inteligencia e ingenio, a lo largo de la historia han logrado desarrollar importantes procesos de comunicación y una organización social. Estos ejemplares animales capturan con su robusto y largo pico cangrejos y peces pequeños, además de los huevos de otros pájaros y pichones. Generalmente gustan seguir muy de cerca los barcos de los pescadores cuando salen a su faena. Se arremolinan, graznan y están al acecho para devorar cualquier resto de pescado o marisco que los pescadores descarten y tiren por la borda. Es común encontrarla viviendo sola, aislada o también en convivencia con otras aves. Las gaviotas son monógamas, así que siempre se aparean con la misma pareja, aunque no permanezcan juntas todo el año. Cuando llega la temporada de reproducción se llaman mutuamente y anidan en el mismo lugar. A pesar de que parecen simples y tranquilas, son más peligrosas de lo que parecen. Incluso se ha comprobado que muchas veces son capaces de atacar ballenas. Y vamos a una pausa, pero ojo con esta información que le vamos a presentar después, y es que el SUPEN y el OIJ piden a la ciudadanía extremar medidas para evitar estafas con el retiro del FCL. ¿Cómo detectar un eventual engaño? Se lo contamos al volver de la pausa. Llegó el verano del ahorro al Depósito Libre Comercial de Golfito. Vení a disfrutar las maravillas de la zona sur porque ahora podés comprar y retirar el mismo día. Te esperamos en nuestro horario para compras. Y recuerde que cumplimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Depósito Libre Comercial de Golfito, los precios más bajos del país. Aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo. ¡Viva Argentina! En cine retrospectivo, Maradona de zurda, un documental del famoso y recién fallecido Diego Armando y sus conversaciones con grandes del fútbol. Es porque digo, si no hacen goles después de tanto trabajo y no hacen goles así con pelota detenida, no me la merezco. En la final, el fútbol se ríe de todas las previsiones, ¿no? Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Tu
tu negocio. De pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa, vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos, porque somos tus más grandes fans, porque estamos juntos por las empresas que dejan huella, por los negocios que mejoran comunidades, juntos por tu negocio. y 40, gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Como lo decíamos antes de la pausa, si usted recibe una llamada para que acceda a la página de la Superintendencia de Pensiones e ingrese datos sensibles como contraseñas, está siendo víctima de una estafa, posiblemente para robarle el dinero de su fondo de capitalización laboral. La SUPEN y el OIJ alertan sobre este timo previo al retiro del quinquenio, que iniciará en abril. Quienes cumplieron 5 años de laborar para una misma entidad o empresa podrán hacer el retiro del llamado quinquenio a partir del próximo mes de abril. No obstante, las estafas podrían impedir que muchos trabajadores disfruten de estos recursos. Ante esto, la Superintendencia de Pensiones SUPEN y el Organismo de Investigación Judicial OIJ lanzaron este martes una alerta a la población para que eviten ser víctimas de estafas con su fondo de capitalización laboral. Según el OIJ, el timo que más se está utilizando es mediante una llamada telefónica, donde los delincuentes redirigen a la persona a un link que suplanta la página de la SUPEN. Ahí le piden que ingrese información sensible como contraseñas o claves para acceder desde una computadora a las cuentas bancarias del usuario. Una vez que logran este acceso, los ladrones realizan movimientos bancarios como traslados de dinero por SIMPE, compras o el pago de servicios, dejando sin dinero a la víctima. A partir de noviembre del 2020, ellos evolucionaron y prácticamente todas las estafas recibidas en San José vienen redireccionadas a un link, donde, ya como les comenté anteriormente, ellos imitan o falsifican alguna página de alguna entidad financiera, de alguna parte gubernamental. En los primeros 3 meses del año se han registrado 619 denuncias por estafas donde los timadores envían un link. El año anterior se presentaron 2.739 denuncias, de las cuales 1.898 correspondieron al FCL. Este tipo de estafas iniciaron en los centros penitenciarios, según el Organismo de Investigación Judicial, pero desconocen si actualmente se están ejecutando en esos recintos o fuera de ellos. Las autoridades reportaron que las pérdidas asociadas a esta modalidad delictiva, donde se le redirecciona a una persona un link, ya asciende a alrededor de $1 millón, es decir, poco más de 600 millones de colones durante el primer trimestre de este año. El OIJ reconoce que no tienen injerencia sobre el deber de las entidades bancarias para reducir el riesgo de estos actos. Ante esto, la responsabilidad cae sobre las personas solamente, por lo que se les pide rechazar o colgar de inmediato las llamadas de supuestos funcionarios de instituciones o bancos para alguna transacción. También se recomienda no dar información sensible como claves y contraseñas, y si se es víctima de alguna estafa, interponer la denuncia en una oficina del OIJ. Hora de los deportes y para eso se encuentra acá con nosotros Kenneth Meléndez, nuestro compañero de deportes, para hacernos un repaso de la información deportiva. Muy buenas tardes, Kenneth. Buenas tardes, Meli, buenas tardes a todos los televidentes, con mucha información acerca de la selección nacional y del campeonato nacional. Costa Rica ni siquiera dio la pelea en el torneo preolímpico. No obstante, el seleccionador nacional niega que sea un fracaso y justifica su trabajo al frente de la sub-23. Durante 18 minutos, Douglas Seguera defendió sus planteamientos y movimientos ante Estados Unidos y, principalmente, frente a México en el torneo preolímpico que se disputa en Guadalajara. Los ticos quedamos desconcertados ante la eliminación tempranera y el baile que los aztecas le montaron a nuestro combinado nacional. Pero quedamos aún más contrariados con las declaraciones del técnico, que no solo niega el fracaso, sino que sostiene que se hizo un buen papel. 2 derrotas, 4 goles en contra y ninguno a favor desmienten al técnico, que en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante México resaltó el análisis que hizo de los rivales y el buen planteamiento en la cancha del Estadio Jalisco. Sequeira defendió jugar sin un delantero centro y aseguró que no es una posición extraña para Alonso Martínez, aunque el jugador se ha dado a conocer gracias a su juego desequilibrante por las bandas, que le ha permitido ser un hombre importante en Alajuelense. Fue un movimiento improvisado,
a pesar de que el técnico asegurará que lo practicaron un día antes. Sequeira dijo que Costa Rica tiene 2 delanteros 9 de calidad, pero extrañamente no los usó. Hoy la idea de nosotros era atacar los espacios por dentro, por lo que vimos de Johan Vázquez y de Angulo en el primer tiempo. No salió como lo habíamos planificado, tuvimos nuestra posibilidad, pero el momento del gol nos golpeó y después, bueno, Jürgen entró bastante bien y después cerramos con Manfred. El fútbol de Costa Rica tiene 9, ellos no son promesas, son realidad. El técnico explicó que en la lista había 2 jugadores por puestos, pero son futbolistas con las mismas características, por lo que cambiar de forma de juego era casi imposible. Bastaron 2 partidos oficiales para que Sequeira sumara su primer fracaso como seleccionador nacional. Su nombramiento al frente de la Sub-23 fue tan improvisado como el planteamiento ante los mexicanos. Asumió la tricolor sin experiencia a cuestas. Solo registraba 6 juegos al frente de Saprissa y 1 como interino con la selección mayor. Con los morados ganó 2 y empató 3 partidos de campeonato nacional, pero cayó goleado 6-1 por el Santos de México en la CONCACAF, en una de las derrotas más dolorosas en el pasado reciente morado. Con la tricolor también cayó 1-2 ante Uruguay, luego de la salida apresurada del técnico Gustavo Matosas. Costa Rica sumó un nuevo fracaso en nivel menor, en este caso el antesala de la selección mayor, los Juegos Olímpicos. La tricolor, con bemoles, cumplió una gran década de clasificaciones de 2001 a 2010, pero de fracaso tras fracaso del 2011 a la fecha. Costa Rica sigue en caída libre en cuanto a su valía en el fútbol internacional cuando a eliminatorias a nivel menor se refiere. Nuestras selecciones pasaron de ser una de las más potentes del área, estando en cada mundial menor, a estar ausente prácticamente en todos, con espacios de clasificación de varios años entre uno y otro y generaciones que se pierden por no llegar a esos eventos que potencian y preparan a los más jóvenes para el gran escenario del fútbol mayor. Costa Rica nunca tuvo una generación que lograra culminar con éxito todo el ciclo, llámese Mundial Infantil, Juvenil, Juegos Olímpicos y Mundial Mayor, pero generalmente conseguía 3 de esas opciones. Si se toma como punto de partida la selección que llegó a los Olímpicos en 2004, tampoco es posible decir que se cumplió el organigrama, ya que ese equipo debió haber estado en el Mundial Juvenil del año 2001, a donde lo logró, pero no así en el Infantil de 1999. Algunos llegaron al Mundial del 2006. La década comprendida entre 2001 y 2010 fue sin embargo positiva, pero de 2011 a la actualidad otra realidad se dio. El porqué de los fracasos lo explica Rodrigo Kenton. Muchos jugadores, digo yo también, no es que necesariamente tengan que tener ese proceso, no, es sencillamente a veces el deseo de eso que se ha perdido, de no pensar en cosas más allá del dinero y figura y que esto y que lo otro, no, es sencillamente ponerle mucho amor a lo que se está haciendo, ¿no? Que en ese entonces me parece que no sé si es la mentalidad, las cargas de trabajo, qué será, o no sé, o tal vez hubo una laguna, un espacio en donde las selecciones menores de Costa Rica no se prepararon y México y Estados Unidos formaron esa gran brecha. Costa Rica quedó fuera de los mundiales juveniles de 2013, 2015 y 2019. En infantiles faltamos a 2011, 2013 y 2019. Y en Juegos Olímpicos de manera seguida se fracasó en el intento rumbo a Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y el nuevo colapso rumbo a Tokio. Los compromisos de las selecciones nacionales dejaron a Alajuelense con solo la mitad de su planilla para preparar los compromisos ante San Carlos y Herediano, que se disputarán la próxima semana. Los amistosos de la tricolor trajeron buenas noticias para la mayoría de equipos, ya que, gracias a ellos, tienen más tiempo para preparar los compromisos de las próximas 2 jornadas. No obstante, para el campeón nacional la historia es distinta. Alajuelense pierde a 5 futbolistas, 4 que defenderán la camiseta de Costa Rica y 1 la de Honduras. Esto, sumado a los 7 que están en México con la Sub-23, deja a los manudos con pocas piezas para armar los juegos ante San Carlos del 31 de marzo y frente a Herediano del 2 de abril. El técnico Andrés Carevic cuenta en los entrenamientos con apenas la mitad de su planilla, 12 jugadores, 2 porteros, 5 defensas, 4 volantes y 1 delantero. De ellos, solo 3 forman parte de la alineación titular. Por eso, tuvo que sumar a jugadores de ligas menores para poder completar las prácticas. Entonces, prácticamente va a ser muy complicado estos 10 días para
trabajar, pero bueno, trataremos de diseñar ejercicios, diseñar en la parte del día a día de trabajo para mantenernos a ritmo a pesar de tener tan pocos jugadores y insertar algunos chicos seguramente de la U20, la U17 para completar los trabajos. Ante los guapileños y Limón FC no tuvo los 7 de la selección preolímpica, quienes podrían incorporarse a los entrenamientos este fin de semana, cuando regresen del fracaso de la Sub-23 en México. Aún deberán jugar este miércoles ante República Dominicana. Alajuelense visitará a San Carlos el miércoles 31 de marzo. Ese día tendrá la ausencia de Leonel Moreira, Brian Ruiz, Johan Menegas y Barlon Sequeira, quienes están en Europa con la tricolor, que disputará 2 amistosos ante Bosnia-Herzegovina y México. Sí podría contar con Alex López, ya que los compromisos de Honduras ante Bielorrusia y Grecia serán el 24 y el 28 de marzo respectivamente, pero dependerá de cuándo llegue al país. La tricolor regresará a Costa Rica el 1 de abril y el día siguiente Alajuelense recibirá a Herediano, por lo que los 4 seleccionados podrían estar a disposición de Carevic. Luego de cosechar 2 empates al hilo, los duelos ante norteños y florenses serán muy importantes para la liga. Con 2 victorias estarían muy cerca de sellar su clasificación a las semifinales. Los invitamos a que nos acompañen hoy a las 8:30 en Deportivas del 13 con esta y más información de los deportes. Muchísimas gracias, Kenneth, que tengas una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Ahora vamos a una pausa, pero antes le contamos que el estado de Colorado en Estados Unidos vive un nuevo luto tras un tiroteo en un local comercial donde murieron al menos 10 personas. Con esta información volvemos en unos minutos. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 llegó a Costa Rica el 6 de marzo pasado. Se cumplen 6 meses de la pandemia en el país y son múltiples los retos que enfrentamos, porque nos ha desnudado como nación. Pero eso, en lugar de darnos un panorama sombrío, nos debe servir para reflexionar en qué tenemos que hacer en el marco de la pandemia para construir la Costa Rica que todos y todas nos merecemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Acompáñenos. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13. Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bien. En el ámbito internacional, un hombre armado mató al menos a 10 personas en un supermercado de Colorado este lunes. Este estado ha sido escenario en el pasado de 2 de los más sonados tiroteos masivos en el país. Tiroteo en un supermercado de Colorado. Un hombre armado mató el lunes a al menos 10 personas en una tienda de la ciudad de Boulder, en este estado del oeste de Estados Unidos. La policía informó que el atacante fue detenido y resultó herido, mientras que entre los fallecidos se contabilizaba al agente Eric Talley, que fue el primero en responder a la urgencia desatada en el supermercado King Soopers. La policía atendió llamadas que reportaban disparos en la zona y la posible presencia de una persona con un rifle alrededor de las 14:30 hora local. Testigos que estaban dentro del establecimiento en el momento del tiroteo dijeron que escucharon múltiples disparos antes de correr hacia la entrada.
De repente, cuando estaba hablando con ella, escuché un gran bang. Dije, ¿qué demonios fue eso? Sonó como un disparo, no estaba seguro de qué había sido. Probablemente fue de afuera porque sonó muy sordo, pero de repente empezamos a escuchar más bang, 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 y corrí hacia ella, y le dije que teníamos que salir de aquí. Empujamos la puerta de emergencia y creo que fuimos los primeros en salir porque se activó la alarma de la tienda. Estos hechos ocurren días después de que el país se viera sacudido por otro ataque a varios salones de masaje en el estado de Georgia, que dejaron 8 muertos. El estado de Colorado ya ha sido escenario de 2 de los tiroteos más sonados en Estados Unidos, el de la secundaria de Columbine en 1999 y el registrado en 2012 en un cine cuando se proyectaba una película de Batman. El Partido Demócrata del presidente Joe Biden prometió en campaña aprobar leyes que reformen la aportación y venta de armas en el país. Y un jurado de Nueva York declaró culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en un golpe para el presidente de Honduras, señalado como socio del acusado en la producción y tráfico de cocaína a Estados Unidos. Estados Unidos inculpó por narcotráfico a un supuesto socio del presidente de Honduras. En una decisión unánime anunciada el lunes, un jurado de Nueva York declaró culpable al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, señalado por la justicia estadounidense de trabajar con el presidente Juan Orlando Hernández en el tráfico de cocaína. A lo largo del juicio de 2 semanas, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York aseguraron que todos los presidentes de Honduras desde 2006, incluido el actual mandatario Hernández, han recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección y de la promesa de no ser extraditados. Fuera de la corte, manifestantes celebraron el veredicto. Pues qué más satisfacción saber de que esta gente que ha hecho tanto daño a nuestro país, a nuestra gente, está pagando y van a pagar más. Eso es la alegría tiene que ser. Nosotros vemos cada vez cómo emigra la gente en masas, esos éxodos masivos, y parte de eso es porque la misma violencia que genera el gobierno, el gobierno obliga a la gente que emigre, y es demasiada sangre la que ha corrido en Honduras porque tenemos un narcoestado. Un testigo de la fiscalía contó al jurado que en 2013 vio a Fuentes entregar a Hernández $25,000 en sobornos a cambio de protección cuando era candidato a la presidencia de Honduras. Asimismo, el ex líder del cártel hondureño Los Cachiros, Leonel Rivera, quien también cooperó con la fiscalía, testificó que pagó a Juan Orlando Hernández un soborno de $250,000. El presidente Juan Orlando Hernández niega todas las acusaciones y dice que los testigos mintieron para reducir sus penas de cárcel y vengarse del combate de su gobierno contra el narcotráfico. El hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, fue declarado culpable en 2019 de traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La mejor inversión. Israel celebra este martes sus cuartas elecciones en menos de 2 años, con los votantes divididos sobre el destino del primer ministro Benjamin Netanyahu. Elecciones en marcha. Los israelíes volvían a las urnas el martes para votar en los cuartos comicios en menos de 2 años, en medio de una fuerte división que ha sumido al país en un estancamiento político. El primer ministro Benjamin Netanyahu, juzgado por corrupción pero artífice de una masiva campaña de vacunación contra el coronavirus, espera extender su mandato, el más largo de un jefe de gobierno en Israel. Agradezco a los ciudadanos de Israel. Hemos pasado por un año de sacrificio y de unidad y estamos saliendo de este coronavirus juntos. Ahora vayan a votar. En las últimas elecciones, el gran opositor al mandatario era Benny Gantz, que pagó un alto precio político tras pactar con su antiguo enemigo para formar un gobierno de emergencia frente a la crisis sanitaria. Ahora los sondeos pronostican que el principal rival de Netanyahu es el centrista Yair Lapid. Este es el momento de la verdad. Eventualmente todo se reduce a 2 opciones: un gran Yesh Atid o un gobierno tenebroso, racista y homófobo.
Por detrás aparecen el candidato rebelde Gideon Sa'ar y el líder de la derecha radical Naftali Bennett, seguidos de una decena de partidos que en el sistema proporcional israelí tienen que recabar al menos 3,25% de los votos para obtener diputados. Durante toda la campaña han sido como niños jugando en la guardería. Realmente no muestran seriedad. No da la sensación de que nuestros líderes realmente estén pensando en cómo mostrarse como líderes. Están desperdiciando mucha energía, destrozándose unos a otros. Para alcanzar la mayoría de 61 escaños para formar gobierno, Netanyahu espera aliarse con la derecha religiosa, pero también por primera vez con la extrema derecha. Lapid cuenta con un acuerdo con partidos de izquierda y de centro, pero también con la derecha decepcionada con el primer ministro. Y hasta aquí la presente edición, pero los dejamos con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con la actualización de datos de COVID-19. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.